Bueno, vamos con la última clase de inmunología. En esta clase vamos a ver los distintos tipos de inmunidad, así como las disfunciones y las deficiencias que puede presentar el sistema inmunitario y que por lo tanto van a llevar a que no funcione adecuadamente. Vamos a empezar con lo que sería la definición de inmunidad. Decimos que la inmunidad es el estado de resistencia que posee un organismo frente a un determinado patógeno o frente a una sustancia que reconoce como extraña, es decir, frente a un antígeno. Vemos aquí un cuadro de clasificación que realmente parece enorme, pero ahora vamos a ir viéndolo poco a poco y definiendo cada uno de los tipos de inmunidad, así que no os preocupéis. Vamos a pasar primero a ver la clasificación inicial entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. La inmunidad innata es aquella que es propia de la especie y por lo tanto no requiere una activación, no requiere que se le presente el antígeno y la tenemos desde nacimiento. Mientras que la inmunidad adquirida, como dice su nombre, la va a adquirir el organismo a lo largo de su vida mediante un contacto con el antígeno. Es propia del individuo y se llega a desarrollar superando la enfermedad o mediante vacuna, que ahora veremos a continuación en detalle. Vamos a distinguir dentro de la adquirida distintos tipos. Pero antes de eso os voy a mostrar una ilustración donde podemos ver en 4 viñetas distintos tipos de inmunidad que tendremos que clasificar. Esta actividad es de la selectividad del año pasado y la verdad es que es bastante sencilla. Ahora veremos la respuesta a cada una de las viñetas. Os recuerdo que en selectividad, por lo menos en el modelo de Andalucía, existen 3 tipos de preguntas. Las del bloque A, que son pura teoría, las del bloque B, que sería un caso práctico o preguntas de razonamiento que tenemos que solucionarla utilizando la teoría como base para dar una respuesta a ese caso hipotético, a ese razonamiento. Y por último tenemos el bloque C, que serían ilustraciones y dibujos en las que tenemos que distinguir distintos elementos, como en este caso sería distinguir qué tipo de inmunidad sería cada una de las viñetas. Pasamos. Vamos a ver dentro de la inmunidad adquirida qué tipos hay. Tenemos la inmunidad activa, en la que el propio organismo es la que va a sintetizar los anticuerpos y por lo tanto requiere la entrada del antígeno para que se genere una respuesta humoral y celular. Dentro de la activa tenemos la artificial, es decir, aquella que está hecha, fabricada por el hombre y que por lo tanto requiere la intervención humana, que son las vacunas. En esta vacuna lo que estamos haciendo es introducir antígenos o o patógenos atenuados, es decir, que no tienen gran fuerza de infección en nuestro organismo para que los reconozca, genere una respuesta inmunitaria primaria. A partir de ahí puede haber una memoria inmunológica que haga que cuando entre el patógeno real ya tengamos un primer contacto con el previo, sepamos cómo actuar ante él, generemos una respuesta secundaria inmunitaria que haga que no tengamos apenas síntomas o que el patógeno no dañe nuestro organismo. Por lo tanto, son bastante eficaces. Pasamos a la ilustración. En este caso vemos cómo se introduce la vacuna, vemos aquí el antígeno atenuado, es decir, como un poco atontado con menor efecto, con una aureola, y claro, estamos exponiendo a esta chica al antígeno, genera una memoria inmunitaria y por lo tanto si entra el antígeno real, el patógeno real ya no generará tanto daño en el organismo y actuaremos con una respuesta inmunitaria secundaria mucho más eficiente y mucho más rápida. Pasamos ahora a la respuesta natural. En la respuesta natural lo que pasa es que superamos la enfermedad mediante nuestros mecanismos biológicos naturales y por lo tanto sí que sufrimos los síntomas y tenemos que luchar contra ese patógeno por las vías que ya hemos conocido a lo largo de nuestro tema. Aquí habrá una respuesta inmunitaria primaria cuando entre la primera vez, por lo tanto sufriremos los síntomas, dañará el organismo en cierta medida y la segunda vez que entre ya el patógeno ya tendremos una memoria inmunitaria contra él y generaremos una respuesta inmunitaria secundaria. Bien, una vez hemos hablado de la activa en la que nosotros como organismo fabricamos nuestros propios anticuerpos, pasamos ahora a la que sería la respuesta pasiva. En la respuesta pasiva es otro organismo el que va a sintetizar los anticuerpos por nosotros y no requiere una activación de nuestro sistema inmunitario y además de proporcionar una protección inmediata. Es decir, yo introduzco esos anticuerpos producidos por otro organismo en mi organismo y me ayudan a luchar contra la enfermedad.
Dentro de la pasiva encontramos la artificial, que consiste en suero, que por lo tanto al ser artificial requiere la intervención humana y lo que hago es fabricar anticuerpos, obtener anticuerpos de otro paciente que ha pasado por la enfermedad, incluso en algunas ocasiones de animales, cojo esos anticuerpos, los junto en un suero y se los inyecto a la persona que está sufriendo la enfermedad. En ese momento va a ocurrir una mejora, debería existir una mejora del paciente, ya que no tiene que esperar a generar sus propios anticuerpos, sino que ya estamos introduciendo anticuerpos específicos contra ese antígeno. Por otro lado tenemos la ilustración, que en este caso es un bote con suero. Vemos aquí los distintos tipos de anticuerpos metidos. En el caso de la ilustración número 1, vemos el individuo que está enfermo con un montón de bichillos alrededor con su antenilla, él tiene el termómetro, tiene pañuelillos por ahí. ¿Eso qué significa? Que la ilustración número 1, en la que el individuo pasaba la enfermedad, correspondía a una inmunidad adquirida, activa, natural. En este caso, la del suero sería una inmunidad adquirida, pasiva, artificial, un suero. Bien, vamos al último caso. El último caso es la inmunidad adquirida, pasiva, es decir, que no es el organismo el que fabrica sus propios anticuerpos, sino que es otro organismo, pero es natural porque en este caso ocurre de forma natural por los mecanismos biológicos típicos en los que la madre que se ha entrado en contacto con la enfermedad fabrica anticuerpos y esos anticuerpos van a pasar al embrión a través de la placenta, ya que recordamos que las inmunoglobulinas G eran las responsables de esta defensa y eran capaces de atravesar la placenta para ir al embrión, pero también a través de la leche materna, que está cargada de inmunoglobulina o de anticuerpos, que así permite que exista una defensa del bebé en sus primeros meses de vida gracias a esos anticuerpos que le facilita la madre. Bien, la última ilustración que nos quedaba era esta, en la que veamos un embrión, ¿vale? Bueno, una mujer embarazada que tenía dentro el feto y se ven los anticuerpos entrando hacia ese feto. También vemos a la mujer que ya ha tenido el niño y sigue y está amamantándolo, por lo tanto en esa lactancia le va a pasar también anticuerpos. Una vez hemos clasificado todo esto, tenemos que hablar de las vacunas y de los sueros. Vamos a comparar la vacunación con la sueroterapia. Bien, vamos a ir punto por punto. En la vacunación partimos de un organismo sano, mientras que en la sueroterapia vamos a utilizar esta técnica en organismos que ya están enfermos. Aquí vemos un ratoncillo, una ratilla a la que se le pone una vacuna y después se le pone el patógeno. Sin embargo, en cuanto a la sueroterapia se refiere, tenemos que ver que se pone el patógeno primero, es decir, estaría ya infectada la ratilla, y después se le pone el suero. ¿Qué va a pasar? En la vacunación lo que introducimos son antígenos desactivados o tenemos virus atenuados o antígenos de la bacteria que provoca la enfermedad, pero al final lo que buscamos es que haya un primer contacto con ese antígeno para generar una respuesta inmunitaria primaria y a partir de ahí una memoria inmunitaria. Sin embargo, en la sueroterapia no introduzco ningún tipo de antígeno, sino que introduzco anticuerpos específicos contra ese patógeno o contra ese antígeno. En la vacunación hablamos de una inmunidad adquirida, artificial, porque la ha sintetizado el hombre, la ha fabricado para luego incorporarla al organismo, pero activa, ya que va a ser el propio organismo el que fabrique esos anticuerpos. Mientras que en la sueroterapia hablamos de una inmunidad adquirida, artificial, también es sintetizado por el hombre en laboratorios, por ejemplo, a partir de otros organismos que han pasado la enfermedad, y pasiva, porque en este caso no es el ratoncillo o el organismo que sufre la enfermedad el que va a fabricar sus propios anticuerpos, sino que estamos proporcionándole anticuerpos específicos que vienen de otro organismo. En cuanto al efecto, en este caso la vacunación tarda unos días en hacer efecto, puesto que hay que generar una respuesta humoral y también una respuesta celular, mientras que en la sueroterapia sí que vemos que el efecto es inmediato y debería provocar una respuesta o una mejora inmediata en ese organismo que ya está enfermo. La vacunación lo que va a hacer es que va a generar células de memoria, por lo tanto tiene un efecto muy duradero, mientras que en la sueroterapia el efecto es temporal, ya que no genera células de memoria y lo que está haciendo es ayudar en la respuesta inmunitaria para que ésta sea más eficiente gracias a esos anticuerpos que vienen de fuera. Si tuviéramos que comparar la vacunación con un proceso natural semejante, sería el sufrir esa enfermedad y pasar esa enfermedad por primera vez generando una respuesta inmunitaria primaria y también generando una memoria
inmunitarias y por lo tanto células de memoria. En cuanto a la seroterapia, si tuviéramos que compararlo con un proceso natural que fuera semejante, tendríamos que hablar de qué, de lo que hemos comentado antes, de cómo la madre es capaz de fabricar anticuerpos y pasarlos al embrión a través de la placenta y también pasarlo a ese bebé recién nacido a través de la leche materna que está también cargada de anticuerpos. ¿Cuál es la finalidad de la vacunación? La finalidad es preventiva, es decir, hay que vacunar antes de la enfermedad para que luego cuando entre el patógeno real dentro del organismo, nuestro organismo esté preparado y no suframos tanto las consecuencias ni suframos los síntomas o los efectos más graves de la enfermedad. Sin embargo, en la seroterapia la finalidad es curativa, ya que se utiliza cuando el organismo está enfermo y por lo tanto la enfermedad está en curso. Abajo tenemos los dos dibujillos que he comentado antes, en los que había un dibujo inicial en el que se veía una ratilla a la que se le pone el patógeno y después se moría la ratilla. Y luego teníamos que identificar en esta actividad de selectividad qué es lo que ocurría en el dibujo 2. En el dibujo 2 se pone una vacuna antes del patógeno y por lo tanto el ratoncillo vive. En el 3 lo que vemos es que se pone primero el patógeno y después se inyectaba algo que era un suero y permitía que el organismo siguiera vivo ya que ayudaba a la curación de esa enfermedad. Vale, esta actividad sí cayó en selectividad y es bastante sencilla. Pasamos ahora a los fallos o disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Vamos a empezar hablando de la alergia o la hipersensibilidad. Una reacción alérgica es una respuesta inadecuada que tiene nuestro organismo a ciertos antígenos que realmente no son sustancias que sean dañinas, son sustancias inofensivas de naturaleza múltiple, como pueden ser polvo, ácaros, polen, etcétera, que nuestro cuerpo, como lo reconoce como algo que podría ser un patógeno, intenta atacarlo. Esta reacción suele ser muy exagerada y por lo tanto genera una serie de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues inflamación de los párpados, de los ojos, de las mucosas, congestión, estornudos, etcétera, asma. Pero en algunos casos puede ser más grave y se puede dar un shock anafiláctico donde hay un fallo del organismo en general. Por lo tanto, vamos desde síntomas leves hasta algunos síntomas que pueden ser más graves. Otro elemento a tener en cuenta en esta reacción alérgica es qué tratamientos podemos seguir. Tenemos tratamientos paliativos, que serían los antihistamínicos, donde tomamos una serie de pastillas que lo que hacen es bloquear la histamina y por lo tanto evitan que se produzcan ciertos síntomas como los que están asociados a la inflamación. Recordemos que la histamina promovía el proceso inflamatorio, por lo tanto habría menos picor de ojos, menos inflamación de párpados, de ojos, de mucosas, etcétera. Pero también, también hay un tratamiento que sería de tipo curativo, que son vacunas, en las que vamos a elaborar vacunas contra esos antígenos que el cuerpo reconoce como potencialmente dañinos, que recordemos que son inofensivos, y entonces lo que hace es, en esa vacuna vamos exponiendo poquito a poco a pequeñas cantidades del alérgeno. Así nuestro cuerpo se va habituando a él y cada vez genera una respuesta alérgica menos intensa hasta que finalmente reconoce a ese alérgeno como algo normal, como algo que no es potencialmente dañino, no activa la respuesta inmunitaria y por lo tanto te curas de la alergia. Estos tratamientos con vacunas contra la alergia, bueno, pues son efectivos en algunos casos, no siempre son efectivos 100%, pero bueno, hay personas que sí que han conseguido disminuir muchísimo los síntomas o incluso curarse de una alergia. Vamos a ver ahora cómo se produce este proceso alérgico, esta reacción alérgica, paso a paso. Primero, lo que ocurre es que hay un primer contacto con el alérgeno generando una respuesta primaria. En esta respuesta primaria, como vemos aquí, el macrófago fagocita a ese alérgeno, ese antígeno que reconoce como potencialmente dañino y lo presenta a los linfocitos T colaboradores. Estos linfocitos T colaboradores liberan linfocina y se va a generar una respuesta inmunitaria. Os recuerdo que estos T colaboradores favorecen también que haya una respuesta humoral y por lo tanto se da una diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas que empiezan a sintetizar gran cantidad de anticuerpos. Concretamente las inmunoglobulinas E se van a unir a mastocitos y a los basófilos. Claro, estos mastocitos y basófilos, sobre todo los mastocitos, están implicados en la secreción de histamina y en el proceso de inflamación. ¿Qué pasa cuando vuelve a entrar de nuevo el alérgeno? Pues que esos alérgenos se unen a la inmunoglobulina E que están fijadas en mastocitos y en basófilos, es decir, en las células de las que hemos hablado antes, se promueve la liberación de histamina y entonces se da una respuesta exagerada ante este alérgeno y de ahí todos los síntomas que ya conocemos.
Bueno, una vez hemos hablado de las alergias, pasamos a otras disfunciones o problemas que puede tener nuestro sistema inmunitario. Tenemos también la autoinmunidad, que consiste en que nuestro cuerpo reconoce como extraño algunas moléculas y células propias, que pueden ser proteínas o tipos celulares concretos. Al reconocerlas como extraño, ¿qué pasa? Pues que se produce un rechazo contra esa infección y nuestro cuerpo va a atacar a esas células que cree que son enemigos mediante una respuesta humoral y una respuesta celular. Claro, esto es bastante fastidioso porque genera enfermedades bastante graves, como puede ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso o la diabetes mellitus. Pasamos ahora a la inmunodeficiencia. Si en la autoinmunidad era que mi cuerpo atacaba a sus propias células, a ciertos tipos de células o proteínas, en la inmunodeficiencia el problema está en que nuestro sistema inmune es incapaz de defenderse. ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, puede ser un defecto congénito, es decir, que sea una inmunodeficiencia congénita porque es de origen genético y se traspasa o se transmite, mejor dicho, a la descendencia y por lo tanto es hereditaria. Hay muchos tipos de inmunodeficiencia congénita que puede ser, por ejemplo, porque los linfocitos B no fabriquen anticuerpos o no sean capaces de diferenciarse a células plasmáticas. También puede ser porque los linfocitos T sean anómalos, porque hay un fallo en el sistema del complemento, etcétera, etcétera, etcétera. Esto generaba ciertos pacientes, como los niños burbujas, en los que como no se producía una respuesta humoral y una respuesta celular, no tenían posibilidad de defenderse ante los patógenos. Por lo tanto, había que mantener a esos niños burbujas en un ambiente completamente esterilizado donde no hubiera patógenos que pudieran afectarlos y, por lo tanto, matarlos ya que no pueden defenderse. Bueno, vamos ahora con el otro tipo de inmunodeficiencia que conocemos. Si la primera era congénita, de origen genético y además hereditario, tenemos la adquirida, que se desarrolla a lo largo de la vida del individuo y se debe a distintas causas, como puede ser la malnutrición, un cáncer que afecte a por ejemplo, algún tipo de órgano vinculado a la respuesta inmunitaria o algún tipo celular vinculado a la respuesta inmunitaria, o los virus. El ejemplo típico aquí es el virus de la inmunodeficiencia humana, que da lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este virus ya sabemos que tiene una apetencia o que lo que infecta son los linfocitos T y claro, cuando afecta a los linfocitos T su número disminuye mucho, hace que no haya una respuesta celular. Pero claro, también resultaba que los linfocitos T colaboradores estimulaban que los linfocitos B se transformaran en células plasmáticas y liberaran anticuerpos. Por lo tanto, la disminución de linfocitos T también afecta a la respuesta humoral. De esta forma, cuando el número de virión es muy alto, ha infectado a muchos linfocitos T, se suprime la respuesta tanto celular como la respuesta humoral. De esta forma, el organismo ya tiene la enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y no es capaz de defenderse contra algunos patógenos que normalmente no generarían problemas. Así que el SIDA en sí no te mata, pero lo que sí te mata es cualquier patógeno oportunista que aprovecha que tú no tienes defensa para crecer en tu interior y por lo tanto puede dar lugar a, pues eso, a la muerte del individuo. Bueno, una vez hemos visto los tipos de inmunodeficiencia, tanto congénita como adquirida, me queda por mencionar el tema de los trasplantes, porque también se puede preguntar en selectividad. Un trasplante no es ni más ni menos que la sustitución de un órgano enfermo o que no funciona bien de un individuo, que es el receptor, por otro órgano sano que viene de un donante. Claro, este órgano sano al final, cuando sustituye al que está enfermo, lo que va a hacer es poder llevar a cabo las funciones adecuadas que tendría ese órgano en el individuo. Hay distintos tipos, pero bueno, no vamos a entrar en esta clase en los tipos de trasplantes y con esto finalizaríamos el tema de inmunología. Me queda una clase más en la que hablaremos de los tipos de actividades típicas que suelen salir en selectividad referente al sistema inmunológico. Así que nos vemos pronto en la última clase de este tema y mucho ánimo que ya queda poco. Hasta luego.